Ser podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. En España se realizan cada año unas 200.000 intervenciones de cirugía estética. El aumento de pecho sigue siendo la más demandada, pero cada vez más mujeres visitan la consulta buscando una reducción mamaria. Me dolía muchísimo la espalda, los sujetadores, pues todos me iban bien de la copa y detrás me tenía que hacer nudos. Ha llegado un punto en el que se ha sobrepasado, sobre todo después del embarazo de Martín. Y bueno, pues como os podéis imaginar, pues ahí hay menos músculo y más piel, con lo cual mucho más difícil de controlar. Figuras como las influencers María Pombo y Dulceida y artistas como Rigoberta Bandini han visibilizado en sus redes un problema que afecta a la salud física y a la autoestima de millones de mujeres. Hoy vamos a hablar con dos de ellas, una ya operada, la otra pendiente de cita, para saber cómo afrontan una intervención que va mucho más allá de la estética. La afición por la cocina ha disparado la compra de todo tipo de utensilios. Hoy vamos a aprender en qué debemos fijarnos a la hora de elegir un buen cuchillo de cocina, cuáles son los imprescindibles, qué precio deberíamos pagar y cómo se mantienen y afilan para que nos duren toda la vida. Y vamos a acercarnos al taller de un fabricante de guitarras para conocer uno de los oficios artesanos más ligados a nuestra cultura. Que el valorarte, que te paguen un producto que lleva tantísimo tiempo construyéndose y que tú puedas vivir de eso, no es nada fácil. Con la Semana Europea de las Artesanías a la vuelta de la esquina, reflexionamos sobre el valor de estos oficios y sobre la dificultad para lograr el relevo generacional que garantice supervivencia. Esto es Código de Barras. Empezamos enseguida, pero antes, Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Por fin montaste el negocio de tus sueños y ahora que lo tienes todo listo, tu plataforma de ventas parece que está en mitad del desierto. ¿No conoces Shopify? Shopify es la compañía que ha hecho que millones de empresas alcancen el éxito. Regístrate ya en shopify.es/código de barras y pruébala el primer mes por solo €1. La plataforma con el proceso de pago número 1 en el mundo. Mejora tus ventas hoy mismo con Shopify. España es uno de los países líderes de Europa en cirugía estética. Unas 200.000 intervenciones al año, según los últimos datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora. Una práctica médica que no siempre va ligada a la búsqueda de un determinado canon de belleza, como vamos a comprobar a continuación. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Fernando. ¿Quién se somete a día de hoy a una operación de cirugía estética en España? Pues mira, recurren más a esta cirugía las mujeres que los hombres. La franja de edad es amplia, entre los 18 y los 60, aunque es entre los 30 y los 44 donde se concentran buena parte de estas operaciones. Y dato importante, más de la mitad de todas las intervenciones fueron cirugía de la mama. La más demandada sigue siendo el aumento de pecho con implantes, pero en los últimos años han aumentado las de reducción. Fueron más de 13.000 en 2022. Es un tema no solamente estético, sino fundamentalmente es un tema de salud. Y lo saben muy bien dos mujeres muy jóvenes, son veinteañeras, una que ya se ha sometido a esta intervención y otra que está en lista de espera de la sanidad pública para poder hacerlo. Posiblemente los oyentes reconozcan sus voces porque son dos periodistas de la cadena SER, Laura Bermejo y Alexandra Furnea, así que las saludamos ya. Laura, Alexandra, ¿qué tal? Hola, Sonia. ¿Qué tal, Sonia? Bueno, lo primero yo creo que es empezar por las razones. Laura, ¿por qué te operaste? Para mí era una cosa que llevaba en la cabeza muchísimos años. Yo siempre he tenido mucho pecho. Además lo desarrollé cuando era bastante joven, ya con 15, 16 años. Yo ya tenía mucho más pecho del que tenía pues todas mis amigas, mis compañeras a la hora de hacer deporte. Yo siempre he estado haciendo deporte de alto rendimiento y para mí era una molestia importante. Siempre lo tenía ahí, pero para mí era una operación muy importante por la cual pues tenía que tener muy claro el momento en el que hacérmela, los motivos, cómo hacerla, con quién, ¿no? Pero es como típica cosa que resuena mucho en tu cabeza desde ya, pues te diría, casi 10 años. 10 años madurando Sí, la idea. Sí, perfectamente.
Los últimos ya viéndola más real, pero siempre un poco ahí detrás. Y principalmente era, pues eso, a la hora de hacer deporte, mucha molestia. Yo tenía, pues eso, un pecho muy voluminoso y que era muy pesado a la hora de hacer deporte, a la hora de vestirme. Sobre todo ya los últimos años, pues también el cuerpo cambia, entonces ya me hice más mayor y el pecho siguió creciendo, igual que pues las caderas, igual que te haces ese cuerpo más de mujer, el pecho cada vez más grande. Y luego pues cosas muy prácticas, o sea, a mí se me iba el autobús y yo tenía que correr detrás del autobús y me tenía que agarrar el pecho. Entonces no era una cuestión de que yo me quisiera hacer una maratón, es que eran cosas del día a día. A la hora de vestirme, pues siempre he tenido bastante complejo, que yo pues entiendo que cada persona aquí se viste como le da la santa gana, pero yo no me sentía cómoda llevando un escote, un tirante fino, una camiseta de cuello cerrado. O sea, no te estoy hablando de enseñar, sino todo el volumen que eso me generaba. Es decir, siempre acababa viéndome mucho más grande y ocupando mucho más en los espacios de lo que yo realmente, pues luego, pues el resto del cuerpo realmente era, ¿sabes? Alexandra, veo que estás permanentemente diciendo que sí con la cabeza. Cuéntanos Pues tú. yo un poquito como Laura, porque empecé también a desarrollarme bastante joven, con 12, 13, pegué ya lo que es el estirón, pero no para arriba, sino a los lados. Y fue ese problema de ya sentirte en el cuerpo de una mujer cuando todavía no eres una mujer. Era muy incómodo en el colegio, el hacer ejercicio. Vaya, yo que lo recuerdo como a veces hasta un trauma, porque es que no quiero correr porque duele y es molesto. Y las miradas, bueno, la mirada luego de la gente también te cohíben demasiado. Entonces, aquí hay una parte física, una parte también psicológica. Sí, totalmente. Sí. ¿Y qué dudas teníais? Porque dices que fueron 10 años de maduración, primero porque eras muy niña y no podías tomar la decisión, Claro. pero luego, claro, cuando ya a partir del momento en el que uno puede decidir y hacerlo, pasan todavía unos años. ¿Por qué dudas hay? Para mí, o sea, más que una duda, era un poco un miedo. Te sometes a una intervención muy potente en la que están abriéndote en canal y además yo también soy bastante aprensiva y es una zona que está muy cerca, ¿no? Un poco de ciertos órganos vitales. No sé, esa aprensión de que fuera aquí tan en el centro y de no saber. Luego escuchas siempre también negligencias y cosas médicas que no se hacen bien y te entra cierto miedo. Y luego, por supuesto, que es muy cara. O sea, esto depende de cómo, o sea, si entras por la parte pública, pues tienes una suerte, pero la gran mayoría de casos que yo escuchaba habían acabado siendo por la privada, que ha sido mi caso, si quieres ahora luego te cuento. Sí. Pero porque los requisitos son muy estrictos y bueno, y entonces al final yo decía, si me va a costar tanto por la pública, finalmente voy a tener que gastarme ese dinero. Para empezar, yo hasta hace no muy poco no tenía ese dinero, porque es mucho. Y luego, pues mucha conversación con mis padres, oye, me echaréis un cable, oye, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, era una maduración a la vez que un cierto miedo a lo que es la intervención en sí. Has dicho que es mucho dinero. ¿Cuánto fue en tu caso? Fueron casi 7.000 euros. ¿Una operación privada? Sí, privada 100%. Porque en tu caso no entraste en evaluación de la pública, o sí que entraste y no te aceptaron, o era muy lento. Fueron un par de cosas. Fui a un par de médicos. Primero el médico de cabecera, lo típico, bueno, pues ves al especialista. Terminé yendo a ginecología y entonces me dijeron, sobre todo me lo dijo el primero, el de cabecera, me dijo, ¿tú tienes informes de años que justifiquen que has tenido problemas de espalda que se puedan ver en un papel? No. Por supuesto que no. Yo tenía unos problemas de cervicales tremendos, pero cada vez que tenía que arreglármelas me iba a un fisio privado. Igual yo tampoco anticipé demasiado, pero... ¿No habías previsto que te pudieran reclamar esos informes? No. Y luego, pues allá consultando un poco, pues eso, me dijeron que podían ser 2 años perfectamente lista de espera. Y ya llegó un punto en el que fue como, mira, es que no puedo más. O sea... Y eso, y en conversaciones con mi familia, que sí que me echó un cable a nivel económico y tal, pues también tuve la suerte de poder elegir el que yo consideraba en ese momento que podía ser el mejor cirujano. También había operado a otras amigas mías y estaban contentísimas, y eso también me dio también cierta tranquilidad. Alexandra, tú estás en lista de espera. Sí. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso, porque primero es también médico de cabecera. Pues yo fui, mira, tengo aquí el papel además, en julio de 2022, porque ya era horroroso. O sea, ya es el momento de cuando tú te ves el pecho,
caído, ya no te gusta ni verte al espejo. Entonces yo dije, vale, vamos a ver qué puedo hacer. Por la privada no tenía opción en ese momento, entonces dije, voy al médico de cabecera. Tuve suerte porque ellos sí que lo hicieron bastante rápido y me dijeron, cumple perfectamente todos los estándares, te mandamos directamente a que te vea un cirujano y que te valore más o menos. Fue, 1 o 2 semanas más tarde, yo ya estaba en el hospital con el cirujano y dice, sí, es que tú tienes una gigantomamia, creo que lo llamaban, que es un crecimiento excesivo del pecho. Sí. Gigantomastia, creo, sí, ¿no? o algo así. Gigantomastia. Sí, o sea, ya cuando escuchas ese nombre dices, sí, a mí también madre mía. Claro, ellos ya te miden, ven también la postura que tú tienes y ellos en ese momento, en 2022, me derivaron para la demanda quirúrgica. Y desde ahí, pues, sigo esperando. ¿Estás en lista de espera desde el 22? Desde el 2022, sí. O sea, casi 3 años. Casi 3 años, sí. ¿Tienes idea de cuándo podrían llamarte para la operación? Por lo que me comentaron, van primero en lista las personas que han tenido cáncer, que tienen que hacer una reconstrucción. Entonces, dependiendo también de la época, de mi disponibilidad, porque sé que una me llamaron, pero yo estaba aquí estudiando en Madrid, entonces es que de un día para otro no me puedo movilizar a Córdoba. Y ellos me dijeron, bueno, seguimos viendo y desde ahí pues sigo esperando y se puede alargar más. Laura, ¿es dolorosa la operación? ¿El posoperatorio cómo es? Para que lo sepa claro, sí, Alexandra. Sí. Más que doloroso, bueno, estás prácticamente, o sea, estás medicado desde que te operan a tope. O sea, yo tomaba Enantium, Nolotil, paracetamol, todo cada X horas. O sea, no llegas a tener lo que es un dolor fuerte de dolor, pero sí es muy molesto, es como te cuesta hasta respirar un poco porque tienes muchísima presión. Además, nada más salir de la operación te ponen un sujetador que es muy, 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 muy compresor. A mí se me hicieron heridas en la espalda de los tirantes del sujetador. Entonces es toda una molestia que tienes en torno a la zona, incluida la espalda también, que eso dura días. Es lo que te digo, un dolor agudo, no porque lo tienes muy calmado, pero sí mucha presión, como si hubieras hecho, no sé, un ejercicio de fuerza muy, muy fuerte, que tienes unas agujetas pero llevadas por 10, pues algo así sería. Esos son, te diría, los 3, 4 o 5 primeros días. A partir de ahí la cosa mejora mucho. Sobre todo tienes también mucha dificultad para mover los brazos. Yo durante esos primeros días a mí casi me tenían que incorporar de la cama, que dar de comer también, porque el gesto de levantar el brazo y ponerlo encima de la mesa no lo podía hacer. Pero pues eso, duran esos 5 días que te digo. A partir de ahí mejor. ¿El resultado es el que tú esperabas? Sí, o sea... es mejor. Vamos a lo positivo, ¿no? Claro. O sea, para mí, yo recuerdo esos 5 días con fastidio. También te digo, me cuidaron muy bien, estuve muy bien atendida. Yo tenía una baja laboral, he estado muy bien durante todo el proceso. Y a partir de ese momento, te diría que el mes en el que yo ya me reincorporo al trabajo y todo, o sea, yo felicísima, estoy corriendo, estoy haciendo running. ¿Te has apuntado ahora a correr? No, claro, es que era mi objetivo. Vale. y además pedí por Reyes para que me regalara a mi familia unas zapatillas de correr, o sea, era mi gran ilusión. Y te lo prometo que hay días que estoy corriendo y me dan ganas un poco como de llorar de la emoción y todo, de decir, he corrido 3 kilómetros, 4 kilómetros, no es mucho, pero feliz de poder decir, no estoy sujetando, no me está bailando todo, y eso es un detalle pequeño. En el espejo me veo muchísimo mejor, la ropa me veo muchísimo mejor, estoy más cómoda, la postura, mira, ahora estoy, no nos están viendo, pero tengo la tendencia de tener los hombros hacia adelante. Eso también lo estoy tratando de recorregir, pero me es mucho más sencillo aguantar la postura en recto, en fin, muchos detalles que yo es que ya no me acuerdo. El otro día el cirujano en una revisión me enseñó unas fotos, todavía no me había enseñado fotos de antes y después para que no me condicionara mucho, y ya me vio bien y dijo, mira, te he hecho este montaje, ¿no? Aluciné. O sea, aluciné porque yo no me acordaba ya del pecho anterior. O sea, debe ser que te acostumbras... Que tenías además tantas ganas, ¿no? Te acostumbras mucho a lo bueno, muy rápido, quiero decir, y nada, muy contenta. Qué importante, ¿no? Lo que dices ahora de esa sensación psicológica, ¿no? De sentirte bien, que yo creo que también es lo que buscas tú. Sí, o sea, yo recuerdo cuando fue salir de la consulta, o sea, a mí el momento que me dicen, eres apta para la operación,
yo salí de la consulta y yo me eché a llorar. O sea, yo en ese momento dije, por fin. O sea, por fin voy a tener un poco de comodidad. O sea, llamé a mi madre, mamá, que me han aceptado, súper feliz. Claro, luego viene el momento de esperar, pero es verdad que en ese momento dices, qué alegría, qué paz por un momento. Lo he conseguido, ¿no? Lo voy a conseguir. Exacto. Lo voy a conseguir. Sí, sí, sí. Pues Laura y Alexandra, de verdad, muchísimas gracias por estos testimonios que yo creo que pueden ayudar a muchas mujeres también, ¿no? A dar el paso o a no darlo, porque todo depende, ¿no? De cada una, pero que es importante que lo hayáis contado así de bien. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Y por si ha quedado alguna duda, conversamos también con el doctor Joan Fondevila, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora. Nos explica, en primer lugar, en qué casos se aconseja pasar por el quirófano para una reducción de pecho. La reducción de pecho se aconseja en aquellos casos en que la persona tiene un volumen de sus mamas desproporcionado para lo que es su complexión corporal. Hay que tener en cuenta que a veces eso va acompañado de un sobrepeso, es algo muy frecuente que vaya acompañado de sobrepeso, y allí es importante primero solucionar el problema de base que ha originado esa sobrecarga de las mamas. Una vez normalizado el peso, plantear cómo corregir los pechos si continúan teniendo este exceso de volumen o están caídos. ¿Es una operación arriesgada para la paciente, doctor? Si tenemos en cuenta que debería ser una intervención que solo se debería realizar en personas pues en un estado perfecto de salud, porque es lo que llamamos una cirugía electiva, es decir, una cirugía que no se hace porque hay un riesgo en tu vida o porque te limite para todas las actividades diarias, como podía ser, por ejemplo, tener una artrosis en la rodilla y que no puedas andar o que te haga tomar calmantes constantemente. Teniendo en cuenta esto, no debería ser arriesgado. Sí, además tenemos presente que hay que operarse habiendo dejado el tabaco al menos 4 semanas antes para evitar las complicaciones de necrosis. Sobre todo es importante recalcar en las pacientes jóvenes que es una cirugía que lo habitual es que vaya a comprometer la capacidad de lactar en caso de un embarazo. Y también la pérdida de sensibilidad. Puede haber pérdida de sensibilidad en la zona de la areola y del pezón. Por lo demás, es una cirugía que de un perfil muy seguro, que además es como el que dice para toda la vida, al menos que sea una persona muy joven que con los años gane mucho peso y eso vuelva a cargar de peso el pecho, y que en general es una cirugía muy agradecida. ¿El tamaño de la reducción lo elige el cirujano o la paciente? Normalmente ambas cosas. Vamos a ver, normalmente nos encontramos que la población, sobre todo de mujeres maduras, cansadas de tener un determinado volumen durante muchos años, acostumbran a verbalizar que quieren una reducción muy marcada. No es inusual que oigamos aquello de doctor, a mí como si me deja plana porque yo estoy cansada. Esto normalmente en mujeres pues bastante maduras. En la paciente joven ya quiere un volumen más adaptado a lo que es su complexión, pero hay que evaluar y comentar bien con la paciente, porque si se deja un determinado volumen un poco elevado, va a mantener un sobrepeso ese pecho y va a volver a caer, y si se deja un pecho excesivamente pequeño de volumen, puede ser un pecho que visualmente parezca muy plano, sin poca forma. Hay que ponderar tanto los deseos como lo que técnicamente sabemos que va a dar un pecho pues con una forma estéticamente razonable. Doctor, y hablemos de las tendencias. La tendencia en este caso concreto, hablando de la reducción, ¿se mantiene? ¿Va a más? Yo diría que va a más, teniendo en cuenta pues bueno que tenemos una población que es la población del baby boom, que está entrando en unas edades de madurez en las cuales nuevamente hay una redistribución de la grasa corporal. Cuando envejecemos, la grasa de la periferia de nuestro cuerpo, de las extremidades, se concentra más en el tronco, y la grasa de la mama es grasa del tronco, y eso hace pues que en comparación a cuando la persona era más joven, a mismo peso, un poco más de peso, todavía concentra más volumen en las mamas. Es una cuestión más demográfica que incluso que de moda, ¿no? Porque yo también pensaba, igual es que la moda ahora es tender más hacia lo más natural.
No, yo sinceramente creo que es mucho más demográfica que no de moda, porque de hecho en la población por debajo de 35 años se sigue colocando mucho implante para aumentar el volumen. No ha decrecido ni mucho menos en esa población. Si fuera por una cuestión de moda, y más hoy en día, donde todas las tendencias se hacen rápidamente virales a través de las redes, pues se colocarían pocos implantes, pero ni mucho menos es eso, en la gente joven se sigue colocando implantes. Doctor Joan Fondevila, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica y Reparadora, muchísimas gracias por habernos atendido y por estas explicaciones que nos han aclarado muchas cosas, muchas dudas. Gracias a vosotros. Qué interesante esta charla con el doctor Fondevila. Sonia, me decías, de hecho, que hablando con el doctor te había llamado la atención ver esa disparidad de criterios que existe en diferentes centros médicos, en diferentes hospitales y en diferentes comunidades autónomas para determinar si una paciente es apta o no para este tipo de cirugías. Pues sí, me llamaba mucho la atención porque yo pensaba que había un protocolo que regía en toda España, en todas las comunidades autónomas, en toda la sanidad pública. Y pues decía claramente, no es así, cada comunidad puede establecer los propios, pero incluso cada hospital puede decidir si esa persona es apta o no en función de sus propios criterios. Me llama la atención porque es un caso más de desigualdad que podemos encontrar en la sanidad pública, ¿no? Que una mujer igual sería apta, pues no sé, en Huelva y no lo sea en Santander, por ejemplo. O al revés. Y qué bueno que se hable de estos asuntos tan importantes para tantas mujeres de una forma tan clara, tan saludable, tan natural como tiene que ser. Sí, qué buenos los testimonios de Laura y de Alexandra. Nos han dejado las cosas muy claras. Pues Sonia, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. Apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'm cynical, alright, let's go now. When all your dreams are gone and you're still holding on, you waited for too long. I know, you know, it's so cool. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Las áridas laderas de la garganta de Olubai, en la actual Tanzania, escondían hasta hace poco tiempo uno de los secretos mejor guardados de la prehistoria. Allí hace 1,5 millones de años nuestros antepasados lejanos, los Homo erectus, prosperaban aprovechando la carne de animales muertos, como elefantes e hipopótamos, que cortaban con la ayuda de afiladas herramientas. Hasta ahora se creía que esos grandes cuchillos se fabricaban con piedra, pero un grupo de arqueólogos, liderados por un investigador español, ha descubierto que esas herramientas se fabricaban en realidad con un material mucho más ligero: el propio hueso de los animales muertos. Ignacio de la Torre, arqueólogo del CSIC y líder de esa investigación publicada recientemente en Nature. ¿Qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? Para quienes no estamos al tanto en el día a día de estas investigaciones, ayúdenos a entender por qué es tan importante el hallazgo que ustedes han hecho. Hasta el momento se pensaba que las primeras herramientas en hueso tenían en torno a más o menos 500.000 de años. Lo que pasa es que normalmente la capacidad de elaborar herramientas en hueso se atribuía a nuestra especie Homo sapiens, que aparece hace 200.000 años. Por tanto, se pensaba que era una conducta puramente ocasional antes de la aparición de nuestra especie, y ya le digo que solo entre comillas, por supuesto, hace 500.000 de años. Sin embargo, nuestro descubrimiento retrotrae este origen de la tecnología en hueso 1 millón de años más, hasta hace 1,5 millones de años. Es decir, nuestro hallazgo permite demostrar que nuestros antepasados estaban elaborando herramientas muchísimo antes de lo que se pensaba en nuestra línea evolutiva. Para quienes no hemos tenido esos cuchillos en la mano, ¿cómo son físicamente? ¿Cuánto pesan? ¿Qué tacto tienen?
Sí, estas herramientas de hueso están elaboradas sobre huesos de animales muy grandes, fundamentalmente elefantes e hipopótamos, y además sobre huesos muy concretos que son los huesos largos de las patas, especialmente el húmero y el fémur. Lo que hacían nuestros antepasados era romper los extremos de estos huesos largos, coger los fragmentos intermedios entre los dos extremos y trabajarlos. Cogían un borde, lo golpeaban con herramientas líticas para crear un borde afilado y luego uno de los extremos hacían una punta, con lo cual tenías un objeto que era alargado, con un filo cortante y además apuntado. Como son sobre huesos de animales grandotes, además, pues los artefactos son también de tamaño considerable. Muchas de estas herramientas superan los 20, incluso los 30 centímetros de longitud y además son pesadas, ¿eh? Algunos de ellos son de más de 1,5 kilos. En realidad son grandes hachas de mano realizadas en hueso. O sea que hoy no se utilizarían en cocina, digamos, no serían aptos, ¿no?, para un cocinero actual. Bueno, a ver, se puede. No nos hemos puesto todavía porque está en nuestros planes hacer experimentación para usar estas herramientas o réplicas de estas herramientas de hueso, pero desde luego sí que se podrían usar pues para seguramente las mismas actividades que ya usaban nuestros antepasados, que eran básicamente procesar animales. O sea que sí, estos artefactos de hueso tienen filos cortantes y tienen extremos apuntados que sí que se podrían usar hoy en día si quisiéramos, sí. Seguramente las estaban usando de manera específica para procesar animales. Una cosa muy interesante es que varias de estas herramientas en hueso están, como le decía, están realizadas sobre hueso de hipopótamo, y en el yacimiento donde se han encontrado estas herramientas de hueso también encontramos restos de hipopótamo que claramente fueron procesados por los humanos para adquirir carne, para conseguir tuétano y demás. Entonces es interesante el ver que los humanos estaban usando los propios huesos de hipopótamo para procesar las carcasas, los cadáveres de esos hipopótamos. Pues Ignacio de la Torre, arqueólogo, investigador del CSIC y responsable del hallazgo de los primeros cuchillos de la humanidad de los que se tiene constancia. Muchísimas gracias por haberse pasado hoy por Código de Barras. Gracias a ustedes. Cristina Pareja, @comemosalas3, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta. Muchas gracias. ¿Te animarías a cocinar con ese cuchillo de hueso fosilizado o no? Bueno, me atrevería porque realmente un hacha se utiliza con la técnica del martillo. Entonces, si me dan una piedra, igual sí la utilizo. No sé si los compañeros del CSIC nos van a prestar los fósiles de hace 1,5 millones de años para un experimento, pero podríamos intentarlo algún día. Hoy te he traído a Código de Barras de vuelta porque queremos hablar precisamente de cuchillos, de cómo seleccionarlos, cómo utilizarlos, cómo cuidarlos, mantenerlos en el tiempo. Seguro que todos tenemos múltiples cuchillos en nuestras cocinas, pero pocos sabrán cuáles son los básicos, los imprescindibles para un cocinero que esté empezando. ¿Cuáles serían los 5 cuchillos que no deberían faltar en nuestra cocina? Bueno, el principal, el cebollero, el chef. Este es uno que sí que debemos cuidar muy bien cuando lo compramos porque es el que más vamos a utilizar. Es el típico que tú utilizas para todo lo que quieras cortar, porque tiene un tamaño adecuado, porque se adapta a tu mano, porque tiene un contrapeso adecuado, que es lo que tienes que mirar cuando vas a comprar un cuchillo, el mango, la hoja, que estén proporcionados. Sí. Y sobre todo que se adapten a ti, porque tu peso, el que tú aguantas en la mano, no es el mismo que el que yo aguanto. Entonces, claro, para tener un cuchillo adecuado en casa, lo suyo es que se adapte y estemos cómodos. Entonces, cebollero. Luego, el primero. Sí, bueno, después una puntilla. ¿Por qué? Pues porque hay veces que hay que cortar un ajo, hay que cortar un tomatito pequeño. El corazón de una manzana. El corazón de una manzana. Bueno, para eso está el descorazonador de manzanas, pero bueno, es verdad. Con este se podría hacer. Sí, igual. Y realmente poco más. El panero, el de pan. Que es este que tiene el de sierra. Un filo de sierra. El de sierra yo creo que es muy importante pues para una piña, para un melón, una sandía. Este es muy, muy cómodo, es grande y corta cortezas duras. Una calabaza, ahora que estamos en época. Entonces es bueno tenerlo.
Y básicamente esos... Cebollero, puntilla, cuchillo de sierra panero... De sierra, el chef y la puntilla. Hay otro que me parece muy importante, que se ha incorporado en mi casa desde hace pocos años, pero sí que es muy útil, que es el tomatero, que sirve para evitar que el resto de los cuchillos corten ácido. Y este está dedicado solamente a cortar limón, tomate y alimentos que sean ácidos. Pero ¿y es diferente al resto en su hoja, en su forma? ¿Qué lo diferencia del resto? Pues es dentado, tiene un diente muy chiquitito y es muy estrecho, es muy cómodo, es pequeño, tiene como que es de 15-20 centímetros más o menos de largo y tiene la hoja muy estrecha. Es cómodo de usar y sobre todo evitas que el resto de los cuchillos toquen ácido. ¿Y se utiliza y se lava de una forma distinta? Nada. ¿Está hecho de un material distinto? Suelen ser de acero inoxidable, suelen ser muy normales, pues porque en realidad pues el acero inoxidable no aguanta mucho el ácido, pero realmente es un cuchillo no digo de usar y tirar, pero es un cuchillo que se estropea antes. Que evita que el resto de los cuchillos importantes, por así decirlo, de la cocina se deterioren por el óxido del ácido. Exacto, entonces está muy bien tenerlo en casa y además son muy económicos. Y un quinto cuchillo que me habías dicho que servía para filetear, pero ¿el cebollero no sirve para filetear? Sí, bueno, pero el fileteador, me parece que es un cuchillo muy útil, porque tiene una hoja un poquito más flexible y sirve para filetear esas pechugas de pavo, de pollo, que las compras enteras porque son más económicas y lo puedes filetear al gusto. Entonces es una hoja mucho más estrecha y más cómoda de usar. Está pensado para filetear. Ya. Y está muy bien. Existen muchos otros cuchillos, el jamonero, que alguno alguna vez habrá utilizado y nadie sabe cómo hacerlo para no cortarse los dedos por medio. No conozco a nadie que nos haya cortado. El torneador, el deshuesador, el cuchillo para quesos, la variedad es infinita, pero estos son los 5 básicos que deberíamos tener en la cocina. Claro, ahora ya sabemos cuáles son los básicos, pero ¿cuáles serían esas claves con las que tú dirías, este es un buen cuchillo para mí, este es un buen cuchillo para ti? Bueno, lo importante es no comprarlos online. Eso principalmente tienes que ir a la tienda y que te dejen tocarlos. Ahora que hemos pasado la época de COVID y ya podemos tocarlo todo, manténlo en la mano y nota que ese cuchillo es cómodo para ti, que tenga un buen contrapeso, que tengas claro de que es el cuchillo del tamaño que tú quieres y sobre todo que cuando tú cortes estés cómoda. Claro, decíamos, un cuchillo, ¿cómo lo elegimos? Que tenga calidad, que el material sea bueno, que sea cómodo, ¿y cómo lo mantenemos? Para mantenerlo hay que colocarlo en un sitio seguro dentro de la cocina. En mi casa somos muchos y todos usan los mismos cuchillos. Entonces tienes que dejar el cuchillo con una zona de seguridad. Bien seco, con una zona de seguridad, en un cajón. Sí. Limpios y secos. Y bueno, afilarlos. ¿Cuánto tiempo hace que no afilas los cuchillos? Bastante. Y es que yo creo que no sé bien cómo afilar un cuchillo. ¿Cómo se afila un cuchillo? Pues afilar no es la palabra, es mantener el filo, porque afilar lo hace gente muy profesional, eso es muy complicado, pero para mantener el filo, pues con una chaira, hay de muchos tipos. Hay ¿Una de tres... qué, perdóname? Una chaira. ¿Tú recuerdas al carnicero afilando el cuchillo con una vara metálica que hace... Clac, 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 sí. Bueno, pues esa, lo que tiene en la otra mano, si es diestro lo tendrá en la izquierda, si es zurdo al revés, pues es la chaira. La chaira es una herramienta que sirve para afilar los cuchillos. Hay de varios tipos, en materiales, hay de diamante, que esa es la más top. Esta es de acero, hay acero liso, acero estriado. Te he traído un acero estriado para que la veas. Ya veo ya que la tienes aquí en tu maletín. Claro, los oyentes aún no lo ven, lo verán en nuestras redes, pero tiene un maletín desplegado sobre la mesa que da miedo. Parece el de una cocinera experta o el de una asesina en serie. Y traes ahí una chaira con la que podemos aprender a afilar. A ver, enséñame, por ejemplo, cómo afilarías. Elige un cuchillo de los que tienes aquí. ¿Cómo podríamos hacer para afilar ese cuchillo de una forma profesional? O al menos, no sé si afilarlo o, como decías tú, mantener el filo. Mantener el filo, que es lo ideal, ¿no? ¿Cómo haces? En realidad, tú colocas la chaira sobre la mesa, asegurándote de que no se mueve. Ajá. La pones en vertical, vale, que es la forma ideal para empezar, ¿no? Luego pones el cuchillo en perpendicular a la chaira para entender que estos son los 90 grados. Si tú giras hacia la chaira el cuchillo, pues vas inclinándola y vas contando 45 grados a la mitad. Si tú sigues presionando el cuchillo hacia la chaira, llegas a los 20 grados. En ese punto hay que arrastrar el filo del cuchillo por la chaira
¿Para qué? Pues para poderlo afilar, porque el ángulo del cuchillo son 20 grados. Eso es lo que hay que mantener, los 20 grados del filo del cuchillo. Entonces, lo que tienes que hacer es arrastrar el cuchillo sobre la chaira y así vas afilando una y otra vez, 10 veces. Con 10 veces ya es suficiente. Decías que el filo del cuchillo cebollero, que era el que estabas utilizando, el de chef, el básico de cocina, tiene una inclinación de 20 grados ese filo. ¿Eso cómo lo sabes? ¿Dónde lo puedo consultar? Los cuchillos occidentales suelen tener este ángulo. Todos, o sea, por ejemplo, el fileteador también tiene ese ángulo, el resto de los cuchillos tienen ese ángulo. Bueno, en realidad este tiene una hoja mucho más estrecha y el ángulo tiene que ser más pequeño, ¿no? ¿Vale? Entonces, los occidentales es así. En los cuchillos del chef y en los cuchillos básicos, que son los que te he enseñado, tienen este ángulo. En cambio, los japoneses no. Cuando afilas, es algo que no hemos comentado, pero es importante esto que voy a contar, porque tú estás afilando y es el único momento en el que sí que tienes que limpiarlo muy bien. Y es que cuando tú mantienes el filo, le das con la chaira, vas de un lado a otro, estás generando unas virutas en el filo que no ves, y esto hay que limpiarlo siempre con un poquito de papel húmedo y luego secarlo, porque las virutas, si no las limpias, yo cuando los carniceros lo hacen digo no, que no toque mi pieza ese cuchillo, y toca porque él no lo limpia y entonces bueno, te llevan los demonios. Me llevo las piezas enteras yo, sí. Entonces hay que limpiarlo bien para que esas virutas no vayan al alimento. ¿Tú te has cortado muchas veces con los cuchillos? Pues no. ¿No? No me he cortado, o sea, me he cortado, pero no me he hecho cortes profundos porque les tengo mucho respeto y miro, y una manera de no cortarse es, primero, tenerles respeto, y dos, mirar siempre el filo del cuchillo, dónde está. Cuando tú estás cortando tienes que mirarlo, porque si no, a pesar de que tienes que mirar la zanahoria que estás cortando, pero sobre todo tus dedos, la mano tiene que tener una posición correcta cuando estás cortando, que son los nudillos para adentro, notarlo, y sobre todo no dejar de mirar el filo del cuchillo para saber dónde está. O sea, siempre mirando el filo, y luego, bueno, un movimiento adecuado, el de oscilación, ¿no? Con la punta y haces un efecto de manivela adecuado. Vete despacio hasta que aprendas, y cuando aprendas ya coge el ritmo, pero no vayas deprisa desde el primer momento porque es muy probable que te cortes. Entonces, bueno, con mucha prudencia y sobre todo mirando el filo del cuchillo para evitar que te cortes. Oye, Cris, ¿y tú siempre que viajas para algún asunto de cocina, viajas con tu maletín de cuchillos? Sí. 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 ¿Y esto, por ejemplo, en el aeropuerto cómo haces cuando tienes que viajar? No he tenido que viajar en el aeropuerto, solo en coche, y la verdad es que impresiona, ¿eh? Claro. Ahora en seguridad lo he dicho, ¿eh? Al venir a la radio lo has tenido que decir. Al venir a la radio, sí, lo he dicho y bueno, soy de la casa, pero oye, hay que decir las cosas como son. Sí, lo he avisado. Cristina Pareja, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. We live on different streets, but we share the same pain. Her stepdad doesn't even know her middle name. Código de barras. And you're so good at everything but loving me. El consumo. And hate the man I hope to be. Como no te lo han contado. Two choices, stay or leave. What good is it to dream if we ain't gonna move our feet? So Saturday, run away, get out of the circus. Little town never found any kind of purpose. We both know our broken hearts deserve this. 'Cause home is where the hurt is. En España hay más de 38.000 empresas dedicadas a la artesanía, según datos de la asociación Fundesarte, un sector que lamentablemente ha visto en la última década un descenso tanto de los puestos de trabajo como de su producción final. Precisamente para tratar de revertir esa tendencia, para concienciar a los consumidores y consumidoras sobre la importancia de apoyar los oficios artesanales, se celebra estos días en diferentes puntos de España la Semana Europea de la Artesanía. Desde el 31 de marzo y hasta el 6 de abril, en diferentes puntos del país se han preparado talleres y encuentros con distintos artesanos para acercar sus oficios a todo el mundo y especialmente a las personas más jóvenes. Alexandra Furnea, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta. Hola, Fernando. Precisamente tú estos días, queriendo acercarte a esos oficios artesanos, has visitado un taller en Madrid de un luthier, un fabricante de guitarras. Sí, nos hemos acercado al taller de Felipe Conde, es uno de los fabricantes de guitarras, o guitarrero, como se hace llamar, más importantes a nivel nacional. Hola, Felipe.
Adiós, hasta luego, adiós. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la primera fase de la construcción, que es la tapa. Está la tapa armónica. Su taller, situado en una entreplanta en un edificio protegido al lado del Teatro Real de Madrid, es bastante luminoso a pesar de las pequeñas ventanas que lo componen. Y con solo pasar por la puerta, lo primero que hueles, Fernando, es la madera de esas guitarras. Rodeado del instrumento, nos cuenta que este es un oficio que lleva un siglo en su familia. En 1895 mi tío abuelo empezó en un taller de guitarras, ¿no? Entonces, a partir de 1915 ya empezó a usar su nombre, que era Domingo Esteso, y enseñó a mi padre y a mi tío hasta su fallecimiento en 1937. Y luego ya la tercera generación soy yo, Felipe Conde, y luego hay otra cuarta generación que es mi hijo Felipe Conde Crespo, que es la continuidad de la firma, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros pasos dentro del oficio? Supongo que has crecido rodeado de guitarras. Bueno, yo nací en un taller de guitarra, se puede decir, ¿no? En los más de 100 años del taller han pasado decenas de guitarristas famosos, como por ejemplo Agustín Barrios Mangoré, o uno que seguro le suena a todos nuestros oyentes, Paco de Lucía, que se acercaban a encargar sus instrumentos a Conde. Trabajamos principalmente de encargo, o sea, hay que esperar. También se hacen guitarras a encargo custom, que suele decirse, o sea, con unas medidas, con unos detalles especiales, diferentes, que se salen también de la línea, a lo mejor, del catálogo. Entonces, no, yo quiero esto, tal. O guitarras para zurdos, que hay que hacerlas, son diferentes, son al revés de construcción. Guitarras para zurdos, dice Conde, modelos que por desgracia no hemos podido ver en el taller en ese momento, pero sí otros, porque su taller está dividido en dos partes, uno donde se encuentran toda esa guitarra en exposición y otra donde se construye parte del instrumento. Esta segunda estaba llena de paneles de madera y a pesar de lo que podemos creer de que estaba bastante sucio, estaba muy limpio, no había nada de serrín por ahí. Había herramientas y muchos ejemplos de toda la fase de construcción del instrumento. El guitarrero además explica que muchas de estas herramientas son de herencia familiar. Aquí dentro del taller, ¿qué es la pieza que más cariño le puede tener? Pues el banco de mi padre, que le tengo ahí, que es con el que trabajo yo. Tengo el banco de mi tío abuelo, que es del siglo XIX, como he dicho antes, el banco de mi padre, que tiene unos 100 años, está el banco mío, pero el que utilizo es el banco de mi padre. Y las herramientas de mi tío abuelo. Te preguntarás, Fernando, ¿cómo se empieza a construir una guitarra? Pues lo primero es seleccionar las maderas que se van a utilizar en el instrumento, porque depende de qué tipo vamos a utilizar, pues será mejor para una parte u otra. Cada parte de la guitarra tiene su sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, el diapasón de ébano, que es la madera más dura que existe, se emplea para la parte donde va a estar toda la tensión de las cuerdas. Y la parte de atrás del diapasón es una madera también dura y a su vez que no pese mucho, como es el cedro. Lo que pasa que también hay una madera muy tradicional, o más incluso, que es la madera española, el ciprés. El ciprés es el sonido tradicional que siempre se ha usado para el flamenco. La siguiente fase es unir todas las piezas y barnizarlas. Felipe Conde dice que suele tardar más o menos un mes o un mes y medio en terminar una guitarra. Siempre cojo de dos en dos, hago dos guitarras para que cuando esté trabajando una parte de una guitarra, como hay que dejarla a tiempo para que la cola frague, para que la cola seque, se va trabajando, se encola una parte y se va haciendo la otra, ¿no? Y se viene a tardar pues en madera, o sea, terminada en madera, un mes y medio, una cosa así. Y hay piezas como el mástil que pasan por una automatización y se hacen en otro taller donde se encuentra toda la maquinaria para darle la forma a la madera. Pero la mayoría del proceso de construcción sigue siendo artesanal. Hay trabajos dentro de la construcción que están igualito, como hace 130 años. Parece increíble, pero es cierto, ¿no? Hay otros trabajos que no, que han cambiado, se usan más máquinas. La base de lo más importante de la construcción se sigue haciendo como hace 130 años. Lo que le da también el encanto a la guitarra. Sí, es lo que da el encanto, ¿no? El trabajo a mano, del detalle. Y así llegamos a lo que es el final del trabajo de construcción de una guitarra, donde lo único que queda es afinarla y ya entregarla al comprador. El luthier cuenta que, a pesar de lo bonito que es este oficio y del tiempo que lleva ya en su familia, es muy difícil vivir de él. Las cuerdas nuevas están continuamente ajustándose, ¿no?
aquí en Madrid antes había muchos más constructores de guitarras, muchos luthiers o guitarreros. No hay traspaso generacional, nosotros somos una excepción, pero es porque cuesta mucho trabajo, mucho trabajo vivir de la construcción de guitarras, ya que para vender tienes que salir fuera. Por ejemplo, Irlanda paga un 0% en cualquier instrumento de música, y Alemania tiene un 8, un 9, lo mismo Francia, o sea, el resto de los países europeos ninguno paga esta cantidad, ¿no? De un 21% que se paga aquí en España. El fabricante aseguraba que esa bajada en el IVA de los instrumentos es algo que lleva años reivindicando, pero como decía Felipe Conde, en España no se valora lo suficiente la artesanía y cuesta que esas nuevas generaciones pues se metan en esos oficios. Precisamente quienes quieren poner en valor ese tipo de oficios y ese trabajo artesano son los miembros de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios. María Subrá, cofundadora de la asociación, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Muchas gracias a vosotros. No sé si precisamente esa rebaja, lograr que los productos artesanos se conviertan en productos que tengan un IVA cultural, un IVA reducido, sería una de las principales reivindicaciones que hacéis para poner en valor precisamente las artesanías y acercarlas más a los consumidores de a pie. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre si el artesano es un agente cultural y si el taller artesano es un centro de cultura. Y esa reflexión nos lleva a que la UNESCO ha declarado las técnicas artesanas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh-huh. La artesanía forma parte de nuestro patrimonio cultural. Eso creo que es indiscutible. Por tanto, si el artesano es un agente cultural y si él atesora en su taller unas técnicas reconocidas como patrimonio de la humanidad, su taller es un centro de cultura. Eso es indiscutible también. Entonces, ¿por qué no se le aplica el IVA cultural, que es un IVA reducido? Esta es una batalla que los artesanos libran desde hace tiempo. Tengo que decir que sin éxito, pero hay que seguir insistiendo. Por supuesto que es un agente cultural que realiza una creación artística, un producto cultural, y merece tener un IVA cultural como otras producciones artísticas. Entiendo, por tanto, que la artesanía en España no está suficientemente protegida como sí lo está en otros países. Efectivamente, está desprotegida es la palabra, porque bueno, acumula una serie de problemas, como por ejemplo este que acabamos de comentar, el problema del IVA, y luego el problema más importante, o igual de importante, es el problema del relevo generacional. Eso es algo que no está suficientemente protegido, ni hay todavía una conciencia de que podemos quedarnos sin artesanos si no se soluciona este problema, que es un problema transversal porque bueno, la solución pasa por la educación, la formación, pasa por temas fiscales, pasa por temas de contratos, de tipos de contrato laboral para un aprendiz. Realmente se necesitaría un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, para poder poner, digamos, en marcha un libro blanco de la artesanía donde se tomaran todas las medidas que son necesarias para que podamos seguir contando con estos artesanos que los vamos a perder, los vamos a valorar cuando haya verdaderamente dificultades, ¿no? Para poder encontrar a alguien que, por ejemplo, restaure alguna pieza, nos vamos a encontrar con que no hay profesionales. Uh-huh. Y es una pérdida terrible para un país. Nosotros somos un país muy rico en artesanía, todavía lo somos, todavía. Pero si estas medidas no se toman a tiempo, podemos dejar de serlo, por ese problema que mencionaba, que es la falta de relevo generacional. Pero ¿cómo se convence a una persona joven para que se acerque a un oficio artesano que, además de requerir paciencia, no siempre garantiza rentabilidad? ¿Cómo se logra eso? Bueno, nosotros estamos trabajando con una fundación internacional, la Fundación Michelangelo, en unas becas que bueno, nos acercan todos los años a la realidad. La realidad es que el perfil del nuevo artesano es un perfil diferente al niño de taller, ¿no? Como comentaba Felipe Conde. Es decir, estas generaciones que iban transmitiendo los conocimientos, el saber y las herramientas de padres a hijos, ¿no? Ahora hay una nueva generación de personas que
Su formación pues está en carreras de tipo creativo, como puede ser Bellas Artes o puede ser arquitectura o diseño. Este nuevo artesano, digamos que se acerca al material y aplica su creatividad a diferentes materiales y ellos mismos aprenden a manejar el material y se convierten en artesanos. Entonces se produce un poco una hibridación entre la creación artística y la artesanía. Cada vez es más difícil deslindar esas dos disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de chico joven, por ejemplo, con una formación muchas veces ya universitaria, pues se acercan a los talleres y los maestros artesanos, más o menos en casi todas las disciplinas de la artesanía, te dicen que el artesano necesita 5 años para poder dominar una técnica, ¿no? Es un entrenamiento largo y hay que tener pues mucha paciencia para poder ser un maestro. Entonces, aquí hay un problema que es uno de los que se debería solucionar desde las administraciones públicas y es el siguiente. El artesano es un pequeño empresario, es una micropyme que tiene que contratar a un aprendiz que durante 5 años no le renta nada porque el producto que el aprendiz elabora está defectuoso, no puede salir a la venta y toda la inversión en la formación la tiene que hacer un pequeño empresario, ¿no? Entonces, aquí digamos que en otros países europeos se financia esta formación. Son las administraciones públicas las que cargan con esta formación de los aprendices. Esa es una manera de asegurar la continuidad de un taller, cuando no es el heredero un familiar. ¿Existe una conciencia ciudadana y de consumidores sobre la importancia, el peso que tiene defender y consumir artesanías? Cada vez más, porque el consumidor en el contexto post-pandemia ha cambiado radicalmente y creo que el usar y tirar es algo que pasó. Ahora estamos todos mucho más concienciados de la sostenibilidad, de comprar productos duraderos, como son los productos artesanos, que son de una calidad altísima y que son productos que se heredan de padres a hijos porque siguen en perfecto estado después de una generación o 2 o 3. Uh-huh. Y esta mentalidad de conciencia a la hora de comprar algo de producto local, de kilómetro cero, de producto sostenible, es algo que todos creo que hemos asimilado muy rápidamente en los últimos años post pandemia. Así que en ese sentido creo que el consumidor se está acercando de nuevo y los artesanos te dicen que ahora están en un momento con el taller con encargos y contentos de que se ha reactivado mucho la demanda y creo que tiene mucho que ver con este cambio de contexto post-pandemia. Pues esperemos que esa tendencia continúe en los próximos años. María Subrá, cofundadora de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, muchísimas gracias por haberse pasado hoy por Código de Barras. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Alexandra, menudo paseo bueno que te has dado por ese taller del luthier. Me das muchísima envidia, te voy a decir, porque es un oficio precioso. No sé si tú tienes algún producto artesano, ahora que hablábamos de los oficios artesanos, en el que tengas particular fijación o cariño. Pues yo entendía bastante a Felipe Conde porque yo tengo una guitarra. ¿Ah, sí? ¿Tú tocas la guitarra? Tocaba, ya he perdido bastante práctica, ajá, pero tengo una guitarra en casa que no le he dado los suficientes cuidados y que ahora deberé aplicar alguno de los consejos que me ha dado el guitarrero. Bueno, pues esperemos que próximamente la traigas a este estudio y podamos escucharte tocar de nuevo. Alexandra Furnea, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica José María Sendra y David Nieto y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. More times. And all you're gonna buy
perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.